nuestros viernes jurídicos, tenemos nuestro conversatorio que tiene por título Los procedimientos administrativos en las entidades públicas peruanas. Bueno, nuestros participantes son nuestro asistente legal en el área administrativa, Alejandro Nieves, la cual le damos la bienvenida, y la abogada Melina Costa. Aquí tiene, por supuesto, una alta experiencia en la administración pública y es la encargada del área administrativa y la boutique legal. Le cedo el pase, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Cueva, por la presentación. Muy buenas tardes, doctora Karina Ramírez. Es un honor hoy día estar aquí conversando con este tema muy interesante en la rama del derecho administrativo. Y a modo de introducción, en el presente conversatorio, podríamos decir, ¿no?, que el realizar un procedimiento administrativo implica garantizar los derechos de los administrados que puede ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, ante la administración pública, que son todos los organismos formales que forman parte del sector público. Esto en busca ya sea por el inicio de algún trámite, de alguna solicitud, de una licencia u otras cosas. Dicho esto, a modo de introducción y preámbulo, y a manera general, doctora, ¿qué procedimientos podemos realizar ante la administración pública? Buenas tardes. Sí, mira, Alejandro, respecto a los procedimientos administrativos, cabe indicar que son exclusivos de la administración pública. En ese sentido, hola. Sí, doctora. En ese sentido, podemos señalar que en la administración pública encontramos 4 tipos de procedimientos administrativos, ¿no? Dentro de ellos podemos señalar los procedimientos que son iniciados de parte. Aquí quiero hacer hincapié, un paréntesis, porque en este tipo de procedimientos iniciados o a pedido de parte son aquellos procedimientos que se encuentran establecidos en el TUPA, ¿no? Y que el administrado pretende la obtención de un pronunciamiento de parte de la administración pública con la finalidad de que dicho pronunciamiento cause efectos jurídicos sobre sus intereses, sobre obligaciones o sus derechos, ¿no? Entonces, cada entidad aprueba su TUPA y establece los procedimientos administrativos que los administrados pueden solicitar ante dicha entidad. Por ejemplo, la obtención de una licencia de funcionamiento, la obtención de una licencia de construcción, la inscripción de un nacimiento, la concesión de un petitorio minero, etcétera, ¿no? Entonces, podemos encontrar también el caso de las autorizaciones de espectáculos públicos no deportivos. Esos son los tipos de procedimientos que los administrados pueden realizar frente a la administración pública, ¿no? Aquellos que se encuentran contenidos en su texto único de procedimientos administrativos, el TUP. Interesante, doctora. Pero centrémonos, mencionó como ejemplo de un procedimiento administrativo a pedido de parte sobre la autorización para la realización de espectáculos públicos. A propósito de ello, ¿qué tipo de eventos podríamos considerar como un espectáculo público no deportivo? En sí, no hay una ley o norma que de manera amplia desarrolle lo que se puede entender o qué tipo de actividades podrían entenderse como espectáculos públicos no deportivos. Pero si para darnos un alcance nos remitimos a la Ley de Tributación Municipal, podemos verificar o podemos entender que esta ley establece los tipos de impuestos a los cuales están sometidos los administrados, ¿verdad? Entonces, esta ley define
la tasa del impuesto aplicable a cierto tipo de eventos, de espectáculos que desarrollen, y dentro de ellos establece una clasificación. Señala espectáculos taurinos, de carrera de caballos, a todo tipo de conciertos, de música en general. Además, también señala a ciertas actividades como de folclore nacional, teatro, ballet, circo. Entonces, teniendo en cuenta lo que establece la Ley de Tributación Municipal, cada municipalidad o cada entidad del gobierno local ha regulado a través de sus ordenanzas, que son normas que tienen jerarquía con rango de ley dentro de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, ha establecido definiciones a efectos de poder entender qué tipo de actividades se encuentran consideradas como espectáculo público no deportivo, ¿no? Entonces, los define de manera general como toda presentación, función o actividades que se desarrollen con o sin fines de lucro, actividades de esparcimiento y todas aquellas que tengan similar naturaleza y que se lleven a cabo, bien sea en un lugar cerrado o en un lugar público. Por ejemplo, la vía pública, ¿no? Dentro de ellos podemos considerar a las ferias, los conciertos, actividades de ballet, actividades teatrales, actividades de cinematográficos. Entonces, hablar de espectáculos públicos no deportivos es un tema muy amplio, ¿no? Como te repito, involucra una serie de actividades, shows artísticos, donde la finalidad sea el esparcimiento. Claro. ¿Y cuál es la entidad pública competente que va a otorgar autorización para la realización de un evento público no deportivo? La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales representan al vecindario, a todos los vecinos de su jurisdicción, de un territorio, teniendo como una de sus funciones específicas, exclusivas, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias. En este sentido, serían los gobiernos locales, según su competencia, los competentes para otorgar este tipo de autorizaciones, ya sea municipalidad provincial o distrital. Claro. Imaginemos que yo me encuentro interesado, o cualquier persona que nos está observando se encuentra interesada en organizar la realización de un concierto, ya sea, como usted mencionaba, ¿no?, en la vía pública o en un lugar privado. Primera pregunta, ¿qué debo conocer? ¿Cómo se debe empezar el procedimiento para la obtención de la autorización? ¿Y qué requisitos deben presentarse ante el órgano competente, que en este caso serían los gobiernos locales? Bien, sí. El promotor, el organizador o cualquier persona que se encuentre interesada en desarrollar un espectáculo público no deportivo debe realizar ante la autoridad municipal el trámite correspondiente que está presentando los requisitos que establezca el PUC. Entonces, aquí quiero hacer una indicación, porque si bien es cierto, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su competencia, las municipalidades regulan sus procedimientos en el texto único de procedimientos administrativos. Cada gobierno local, cada municipalidad es autónoma en sus funciones normativas. En ese sentido, los requisitos no serían los mismos ante diversas municipalidades. Sin embargo, existen dos requisitos fundamentales que deben obtener todo organizador o promotor de un espectáculo público para poder obtener la autorización de espectáculo público. Uno de ellos es
la evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos, denominado EXE, y el otro sería las garantías que debe solicitar ante la gobernación, ¿no?, para realizar este tipo de espectáculos que implican la concentración de personas. Bien, hablamos sobre los requisitos para la obtención de esta licencia. Y ahora lo que me pregunto es, ¿bajo qué supuesto nos podrían denegar la autorización para la realización de un evento público no deportivo? Primero, en el caso que la autoridad municipal, luego de evaluar los requisitos, verifica que su pretensión no se ajusta a la legalidad, puede emitir una denegatoria de la autorización solicitada, ¿no? En primer término, una vez ingresada la solicitud, ¿qué es lo que hace la autoridad? Verifica los requisitos, que el administrado cumpla con los requisitos establecidos en el TUP. Y ante el incumplimiento de algún requisito, obviamente no va a otorgar, no va a conceder la autorización correspondiente. Sin embargo, existe un supuesto que en el caso de que cumpla con los requisitos establecidos en el TUPA, pese a cumplir con todo ello, la autoridad pueda denegar la autorización respectiva que ha solicitado el promotor, el organizador, el propietario de un local donde se organizan o se llevan a cabo este tipo de eventos. Ello en base a su función de discrecionalidad con la que gozan los entes de la administración pública. Previa evaluación de que no ha cumplido con algunas condiciones, como por ejemplo la legalidad del procedimiento, ya que su pretensión no se ajusta a la veracidad, tal vez, lo declarado en su formulario en virtud de la fiscalización correspondiente que realiza, verifica que no es la actividad que se va a desarrollar. Entonces, haciendo uso de esa discrecionalidad, el ente municipal puede ordenar la denegatoria de esa solicitud. También, en los casos donde el interés público va a primar frente al interés particular, como por ejemplo, como estamos viendo actualmente, ¿no?, frente a la crisis, la coyuntura que está viviendo el país a causa de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, existen intereses generales frente a intereses particulares, donde la autoridad municipal o la autoridad administrativa va a evaluar todas estas condiciones para poder denegar la pretensión solicitada por un administrador. Claro, y para que nos puedan dar licencia se requiere una preevaluación. Claro, en caso de que quiero hacer una indicación también aquí, que este tipo de procedimientos que refiere lo que respecta a autorizaciones, ameritan una evaluación previa, lo que significa que aparte de cumplir con los requisitos, el ente competente va a evaluar la legalidad de su pretensión, porque existen calificaciones establecidas en el TUPA. Hay procedimientos que son de aprobación automática y hay procedimientos que son de evaluación previa. En este caso, como repito, este tipo de autorizaciones están sujetos a una evaluación previa para la aprobación o denegación. Doctora, ¿y cuándo es necesario realizar esta evaluación? Una vez, el primer paso que se realiza cuando ingresa una solicitud es verificar que cumpla con los requisitos que establece el TUPA, ¿verdad? Una vez verificado esta formalidad de los requisitos que establece el TUPA, debemos verificar que la pretensión solicitada por el administrado se encuadre
en los parámetros legales establecidos en las normas internas, digamos, las normas específicas de cada entidad. Claro. Y ahora, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo también sirve para poder, o esa facultad que tiene el ciudadano para poder limitar el poder que tiene el Estado y sus funcionarios, ¿qué podemos hacer en caso de que el acto administrativo que emita la administración pública sea en respuesta a una denegatoria de la autorización o de la licencia para la realización de un evento público no deportivo? Bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, establece que frente a un acto administrativo que supuestamente viola, lesiona derechos de los administrados, procede su contradicción a través de la interposición de los recursos. La misma ley establece los recursos a través de los cuales el administrado puede contradecir los alcances del acto administrativo emitido, ¿no? El pronunciamiento de la administración. Tenemos, la ley señala dos tipos de recursos: el recurso de reconsideración, que para su procedencia es exigible que necesariamente cuente con una nueva prueba, que no haya sido evaluada dentro del procedimiento y que en función a que no ha sido evaluada, la administración municipal se ha visto en la necesidad de no otorgar la autorización respectiva. Por otro lado, tenemos el recurso de apelación, el cual se sustenta en la evaluación de la legalidad que se haya llevado a cabo un debido procedimiento o en diferente interpretación de las pruebas que obran en el expediente. Claro, doctora. Y ahora, en el contexto que actualmente nosotros nos encontramos debido a la pandemia por el COVID-19, y teniendo en cuenta las diversas normas emitidas por el gobierno para frenar la propagación de ese virus, la pregunta es, ¿están o no permitidos ese tipo de eventos? Bueno, dentro de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional, el último dispositivo, el Decreto Supremo 016-2002 PCM, establece claramente que este tipo de eventos que impliquen concentración de personas se encuentran suspendidos. En ese sentido, esta norma de carácter nacional, al suspender este tipo de eventos, no queda de otra que las entidades de la administración pública seguir los mismos lineamientos de la política nacional, teniendo en cuenta que este tipo de actividades ponen en peligro la salud y la seguridad de la población frente a la pandemia y la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Existe también la declaración del estado de emergencia nacional, así como también la declaración de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta ese contexto. En un estado de emergencia tenemos conocimiento, sabemos todos que se encuentran suspendidos ciertos derechos relativos a la seguridad pública. Entonces, frente a ello, la administración municipal tiene que acatar las disposiciones nacionales y adoptar las acciones necesarias a fin de seguir los mismos lineamientos. Claro, y doctora, si bien es cierto, ese tipo de actividades últimamente se está promoviendo su activación, ¿por qué considera usted que aún no están permitidos? Como te repito, frente a la política dictada por el gobierno nacional, ante la declaratoria de un estado de emergencia nacional y teniendo en cuenta que este tipo de eventos coadyuvan a la propagación del virus COVID-19,
En ese sentido, si bien es cierto, existe una reactivación económica de lo que son actividades de artes escénicas, está sujeto a la evaluación y a la autorización del gobierno local respectivo. Había mencionado la discrecionalidad de la que gozan las entidades de la administración pública. En ese sentido, estando en conflicto dos intereses, interés privado y un interés público, estando confrontados, no nos queda más que decidir por lo que es un interés general, a fin de no propagar y no ver consecuencias de la pandemia que pueda seguir propagándose, ¿no? Ya por ahí, finalizando este interesante y muy importante para toda la comunidad conversatorio que estamos realizando, toquemos temas actuales, ¿no? Y temas de moda. Por ejemplo, el concierto de Bad Bunny y el de Karol G. Si tenemos en cuenta que este tipo de espectáculos están prohibidos, ¿qué actuación debe tener la administración pública frente a ese tipo de espectáculos que se encuentran prohibidos, pero se llevarían a cabo? Al inicio del conversatorio hablamos que los procedimientos administrativos que se realizan dentro de la administración pública son 4 tipos de procedimientos. Los procedimientos iniciados de parte, a pedido, a solicitud de parte, y el otro de ellos es los procedimientos iniciados de oficio. En estos procedimientos iniciados de oficio son los que reflejan la actuación de la entidad administrativa. En este caso, tenemos el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es lo que frente a este tipo de eventos, como el que tú mencionas, Karol G, Bad Bunny, la autoridad tendría que no emitir la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que existe una resolución ministerial emitida por el Ministerio del Interior y en el cual ha suspendido el otorgamiento de garantías para este tipo de espectáculos que impliquen la concentración de personas. Entonces, teniendo en cuenta que existe una suspensión de estas garantías, las municipalidades no tendrían forma, porque es uno de los requisitos, ojo, en un inicio hablé de que era uno de los requisitos básicos que todas las municipalidades deberían solicitar a un promotor, organizador de eventos, para que obtengan la autorización respectiva. En ese sentido, las municipalidades gozan de su capacidad de fiscalización. Entonces, y frente a ello, una vez constatada una infracción administrativa, imponer las sanciones correspondientes, así que impongan el principio de autoridad frente a estos actos que no se encuentran permitidos y que han sido suspendidos a través de una norma de carácter nacional. Excelente, doctora. Bien, muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre este interesante tema, muy importante, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es un tema que estamos pasando en este contexto de pandemia. Y nada, agradecerle por enseñarnos esos temas. Sí, estos temas son muy importantes, dada la coyuntura que estamos atravesando en estos tiempos de pandemia, ¿no? De la declaratoria de estado de emergencia. Y señalar una vez más que las municipalidades deben adoptar acciones a fin de coordinar no solo con actuaciones propias de sus funciones, sino coordinar con la Fiscalía, con la Policía Nacional, a fin de implementar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Bien.
Muchas gracias, doctora. Nuevamente, agradecerle por su presencia y le doy el paso de ahora para que las palabras finales. Gracias, Alejandro. Bueno, agradecerles a ambos, de verdad, por habernos compartido el día de hoy su conocimiento y habernos nutrido, ¿no? Cómo es que se maneja el tema en la administración pública. Y nada, a todos nuestros espectadores, invitarlos, hacerles la invitación para el próximo viernes, misma hora, 5 de la tarde, para realizar el próximo evento académico. Buenas tardes.